Hola a todos, hoy vamos a seguir con nuestro segundo video en JavaScript. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a aprender a declarar y crear variables de 4 formas diferentes. Vamos a abrir nuestro editor de código que estemos utilizando. En mi caso estoy utilizando el Visual Studio Code. Van a crear una carpeta llamada variables y dentro de esta carpeta o directorio van a crear un archivo llamado variables.js. Este archivo nos va a permitir escribir código de JavaScript dentro de él. Ahora que ya tienen abierto el archivo llamado variables.js, vamos a declarar la primera forma de cómo sería declarar una variable en JavaScript. Vamos a poner un nombre, por ejemplo mi variable, y le voy a asignar un valor. Le voy a asignar el valor de 10. Ahora, para imprimirlo, simplemente vamos a poner console.log, el método, y vamos a poner el nombre de la variable para poder mostrarlo en nuestro terminal. Ahora que sigue, vamos a poner control más ñ. ¿Para qué? Para que nos abra el terminal en la parte de aquí abajo. Pero antes tenemos que ver claramente de que aquí estamos en la ruta de la carpeta JavaScript 2024, pero no estamos en la carpeta variables. Entonces vamos a poner un comando llamado cd espacio y vamos a poner el nombre de la carpeta variables. Ahora ya estamos dentro de la carpeta variables y ahora sí podemos imprimir este valor a través de node. Vamos a poner node espacio index.js. En este caso vamos a poner variables.js. Aquí nos imprime el valor de 10. Este valor es el valor que está almacenando la variable llamado mi variable. Esta sería la primera forma, pero hay otras formas de cómo deberíamos poner al momento de declarar una variable en JavaScript. La siguiente forma es utilizando la palabra clave var. Ponen var y ponen un nombre a su variable. En este caso voy a poner número y voy a ponerle un valor decimal. Un número decimal, en este caso 10,64. Para imprimirlo, simplemente pongo console.log, pongo número y al final un punto y coma. Ahora pongo control más ñ y nos dirige en el terminal. Voy a poner node variables.js y me va a imprimir el valor de mi variable llamado número. En este caso me imprime el número decimal 10,64. La tercera forma de declarar una variable en JavaScript es con let. Vamos a poner, por ejemplo, nombre y va a almacenar un string, un valor de tipo string o cadena, en este caso Carlos. Y para imprimir este valor voy a poner un console.log y voy a poner el nombre de la variable. Si yo pongo control más ñ, me abre el terminal o me lo dirige y ahora voy a poner node espacio variables.js y ya me mostraría el valor de esta siguiente variable llamado nombre y me muestra el valor en el terminal Giancarlos. De esta manera es como estamos aprendiendo a declarar y crear variables de 4 formas distintas. Nos falta la última, que es con constante, que quiere decir que al utilizar la palabra const vamos a indicar que el valor, por ejemplo, de esta variable que declaremos, su valor no va a cambiar. ¿Okay? Quiere decir que esta variable, el valor que le estamos asignando no va a cambiar. Entonces vamos a imprimirlo para que puedan ver que el valor que nos imprime es el valor de 3.1416, que es el valor de pi, que quiere decir que este valor no va a cambiar. Ahora que ya saben cómo declarar variables y crearlas de 4 formas distintas, les voy a recomendar que las más utilizadas en este caso son el let y el const. Al momento de declarar variables, estas palabras claves
son las más utilizadas. ¿Ok? Entonces ahora lo que vamos a hacer es que cuando ustedes creen variables, tienen que ponerle un nombre significativo y descriptivo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, vamos a comentar todo esto. Para comentar, van a poner control más K más C al momento de seleccionarlo y automáticamente ya se comenta todo el código. ¿Ok? Para poder crear una variable que se entienda y ahorrarnos los comentarios, vamos a utilizar, por ejemplo, la palabra clave let y voy a poner un nombre significativo y descriptivo. Por ejemplo, nombre de usuario. Voy a poner un nombre que se llame Juan. ¿Ok? Este es un nombre significativo y descriptivo porque se entiende. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a crear otra variable. En este caso, voy a crear una variable llamada precio producto. Y le voy a poner un precio, este 14.5, que es un valor decimal. De esta manera, si se dan cuenta, al leerlo se entiende que esta variable va a almacenar un valor. En este caso, nombre de usuario sería Juan y el precio de un producto que es 14.5. Esta es una manera de cómo ustedes pueden mejorar a la hora de programar, porque al poner variables con nombres significativos y descriptivos, cualquier persona va a poder entender su código. Ahora, ¿qué es lo que vamos a aprender también aquí? Al momento de declarar variables, nosotros podemos llamar a estas variables simplemente en un console log, o sea, en este método, podemos llamarle o imprimir estas dos variables. Por ejemplo, vamos a poner el nombre de usuario y aquí vamos a concatenar, vamos a poner por ejemplo la variable y después vamos a utilizar un carácter especial que nos va a permitir dar un salto en línea. ¿Okay? Y por último vamos a poner el precio del producto y de esta manera al momento de imprimir con el método console.log es una forma más legible, más entendible. Vamos al terminal. Para limpiar el terminal tenemos que poner clear de esta manera y limpia el terminal completamente. Ahora, si ustedes, por ejemplo, quieren ahorrarse ese paso de volver a escribir la variable, simplemente seleccionen o presionen las flechitas de arriba y de abajo en su teclado, de esta manera como yo lo estoy haciendo acá en el terminal, y se dan cuenta de que nosotros podemos utilizar lo que hemos escrito anteriormente, ¿no? Voy a poner no espacio variables.js de una forma rápida y automáticamente en el terminal ya me lo imprime el nombre del usuario, en este caso Juan, y el precio del producto que es 14.5. Estas son una de las dos formas de cómo hemos declarado o imprimido, mejor dicho, variables, mejorando la lógica al momento de programar, ¿no? Ahora, si por ejemplo si nosotros quisiéramos reutilizar el nombre de la variable y ponerle otro valor, lo podemos hacer. Simplemente ponemos nombre de usuario. Ahora le vamos a asignar un valor. En este caso, por ejemplo, que tenga un valor Carlos, ¿ok? Y después el precio. El precio del producto que ya no sea 14.5, sino que sea 20, ¿ok? Y a la hora de imprimirlo, por ejemplo, acá nombre, y también por ejemplo el precio del producto, pues de esta manera nos va a mostrar de que el nombre en este caso es Giancarlos, si se dan cuenta aquí, y el precio es 20, ¿no? ¿Qué nos falta? Nos falta algo muy importante, les dije, ¿no? El carácter especial, slash invertido n, para que no nos muestre de esta manera aquí en todo junto en una sola línea. Entonces si volvemos
imprimir, ya nos mostraría de una mejor manera, ¿no? Aquí Giancarlos y el valor de este nuevo, el precio del producto, 20, ¿no? Otra forma de utilizar, también podríamos hacerlo de esta manera, utilizando las comas. Por ejemplo, pongo aquí coma y aquí coma. Ahora, si yo lo imprimo, automáticamente, si se dan cuenta, aquí también me imprime, utilizando las comas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos utilizar el signo o operador más, que sirve para la concatenación, pero también podemos utilizar las comillas, que nos sirven para poder separar a través de comillas. En este caso, pues utilizamos acá el carácter especial, el hash invertido n, para que dé un salto en línea, ¿no? Estas son las formas de cómo tú puedes crear variables y utilizar estas 4 distintas maneras. Puede ser de forma vacía, o sea, sin ninguna palabra clave, que está aquí. Por ejemplo, aquí en la línea 3, sin ninguna palabra clave. La otra forma es con var, después seguiría con leg y por último con const, ¿no? Pero las más utilizadas son, al momento de declarar variables, es leg, ya que tiene un alcance de bloque, y el const pues es constante, quiere decir que el valor no va a cambiar. Entonces, si por ejemplo nosotros creamos otra variable llamada, por ejemplo, valor, y le ponemos, por ejemplo, un valor de 100, y si nosotros queremos, por ejemplo, ponerle otro valor, por ejemplo 200, y al poner console.log ponemos valor, y si nosotros por ejemplo lo imprimimos por el terminal, nos va a salir aquí que asignamiento a la constante variable un error que ha pasado, de que no se puede reaccionar otro valor nuevo porque es constante. Quiere decir que este valor va sí o sí permanecer constante, no se va a poder cambiar. Entonces lo que haríamos simplemente es borrarlo, y aquí ponemos el clear para limpiar el terminal, y ahora aquí ya nos mostraría el valor de 100. Ahora, por ejemplo, si nosotros vamos a comentar este código, y este de aquí también. Si nosotros, por ejemplo, utilizamos var, ¿no? Y por ejemplo ponemos acá nombre, y por ejemplo ponemos un nombre cualquiera, Henry, y ahora si nosotros, por ejemplo, abrimos un bloque que se va a encontrar entre llaves, y ponemos, por ejemplo, var nombre igual a Anthony, y ponemos el console.log, ¿qué es lo que va a pasar, chicos? Miren, al final también ponemos el nombre y lo queremos imprimir, ¿ok? Vamos a limpiar antes el terminal, vamos a imprimirlo en nuestro terminal utilizando Node. Aquí nos imprime, por ejemplo, el nombre de ese valor, ¿no? De la variable que está almacenando. Nos imprime Anthony 2 veces. ¿Qué es lo que pasó aquí? Es que al utilizar el var, como tiene alcance de función, quiere decir que sí o sí va a entrar, ya sea dentro de un bloque o de una función, y simplemente va a tomar, al momento de utilizar el console.log y llamarle, digamos, a la variable para que nos imprime el valor, va a tomar la línea 31, o sea, el var nombre igual a Anthony, se va a imprimir en los dos console log. No va a respetar, en pocas palabras, el bloque. Pero si nosotros, por ejemplo, utilizamos el leg, miren qué es lo que va a pasar, chicos. Si utilizamos la palabra clave leg de esta manera, algo muy grandioso va a pasar. ¿Qué es lo que pasó aquí? Aquí nos muestra primero que nos imprime el nombre Anthony, y después nos imprime el nombre Henry. Aquí, al utilizar leg, sí o sí va a respetar el alcance de bloque, ya que esta palabra clave es muy utilizada, como les
digo, por muchos programadores, y antiguamente se utilizaba el var, pero ya con el pasar del tiempo ya se está utilizando el leg más que todo, ¿no? Aquí, por ejemplo, no vamos a tener ningún problema porque respeta, ¿no? Respeta ese alcance de bloque. Nos imprime, por ejemplo, acá Anthony, que se encontraría en la línea 31, y al utilizar el console.log, como está en un bloque entre llaves, nos va a imprimir el valor de esa variable Anthony. Y el último, aquí, por ejemplo, en la línea 34, nos imprime el valor de la línea 28, que quiere decir Henry. ¿Por qué? Porque, Porque esto de aquí, en la línea 29, es una variable local, global, es una variable global que tiene acceso a todo el ámbito, porque es global. En cambio aquí, cuando está en bloque, ustedes utilizan leg. Esta es una variable local, que quiere decir que solamente va a funcionar dentro de este entorno, ¿ok? Y por ese motivo, al momento de utilizar el leg, respeta eso y se les imprime, ¿no? Cumple la función de respetar, porque es un alcance de bloque. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo lo saco? Miren qué es lo que va a pasar. Nos sale un error. ¿Por qué? Porque JavaScript nos dice que por sintaxis no se puede poner el mismo nombre al momento de declarar otra variable por segunda vez. Pero cuando utilizamos el alcance del bloque, aquí no nos salió ningún error, porque está en un bloque y esto es como si fuera una variable nueva, porque está de forma local. Entonces, ahora que ya sabes y conoces cómo declarar variables y cómo utilizar una variable local y una variable global, ya estás listo para aprender más sobre JavaScript. Nos vemos hasta el siguiente video, cuídense y hasta la próxima. Muchas gracias, apóyenme con un like y suscríbanse.